Seguimos con noticias a través de este espacio, gracias a quienes se integran al Corape Digital TV. Amigos y amigas, y contarles que en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se recuerda en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, se realiza un evento aquí en la capital ecuatoriana para hablar acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco. La OMS destaca este día para hablar acerca de la problemática del consumo del tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras y habla también de la necesidad que todas las personas puedan reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana y proteger a las futuras generaciones. También, según datos del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte y enfermedad a nivel mundial. Ellos citan estos datos también de la OMS. Se indica que cada año más de 5 millones de muertes en el mundo son atribuidas al consumo de productos de tabaco y se espera que para 2025 la cantidad de decesos anuales alcance los 10 millones. Nicole Mendoza nos cuenta más acerca de este evento. Nicole, te escuchamos, Corape Informa. País se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en el Hotel Sheraton frente a una conferencia por parte del doctor Alberto Papi, quien es doctor italiano y en estos momentos, va a hablar acerca de los efectos del tabaco en este Día Mundial Sin Tabaco. En estos momentos escuchemos la rueda de prensa por parte del doctor Alberto Papi. City center, particularly around St. Francis, Buddhist St. Francis, beautiful. I enjoyed it very much. So the reason I'm here is to discuss with a respiratory physician the update on the treatment of COPD and what it is ongoing to improve the management of COPD patients. Okay, al momento me encuentro aquí, es mi primera vez en Ecuador y quiero agradecer a Farmayala que me ha traído en esta oportunidad. Tuve la oportunidad de conocer el día de ayer aquí en Ecuador, en la noche, el centro histórico, lo que es la iglesia de San Francisco, me ha gustado mucho y el motivo de mi visita aquí es hablar un poco sobre el manejo del EPOC y cuáles pueden ser las causas o los resultados de esta enfermedad. Yeah, as you know, COPD is mainly related to smoking, cigarette smoking, tobacco smoking. That's why it's related to the tobacco smoking day. Though we have learned in the last year that there are several factors that contribute to smoking, including outside and inside pollution, including early life events. So now the vision of the origin of COPD, which is a disease which a large and big impact on the life of this patient, is not only related to tobacco, though it's certainly the main cause of the disease. Como sabemos, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica es una enfermedad que tiene como causa principal el consumo del cigarrillo. Por eso es que hacemos una mención al Día Mundial Sin Tabaco, ya que es una de las principales causas. Además, también se puede estar implicado en lo que es la contaminación, la polución. Sin embargo, en su gran mayoría, la principal causa es el consumo de cigarrillo. So in terms of intervention, the most effective one is stop smoking. There is no other way. There is no treatment that is more effective, even in patients with COPD, to stop smoking. Though the disease, when it's there, usually progress, so we have a number of medications that are able to improve the quality of life of this patient, decrease the risk of the acute events, the exacerbation, the hospitalization, and eventually to decrease mortality. En sí, la única forma de resolver o de curar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es dejar de fumar. No hay otras opciones. La única opción es parar el consumo de cigarrillos. Sin embargo, a medida que esta enfermedad avanza, pueden generar más complicaciones que pueden desencadenar en más complicaciones para el paciente. Yeah, lastly, I would like to say that we have learned a lot in the last year on the mechanism of progression of the disease. And we have understood that there are different phenotypes, not all patients are the same. And
we have started to identify specific treatment for specific expression of the disease. Al pasar de los años nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de poder tratar o controlar al paciente con EPOC. Y hay diferentes tipos de expresión, o cada paciente se expresa de una manera diferente en cuanto a la enfermedad para poderla controlar. For example, we have learned that if we have a patient with high frequency of exacerbation, having an inhaled corticosteroid are a big part of the treatment of this patient, is effectively preventing the exacerbation. We have learned that there is a subgroup of patients, which is quite small, with an inflammation that is characterized with eosinophils, and new molecular and biologics are being developed for this small group of patients. Hemos, por ejemplo, descubierto que el uso de los corticoides en el paciente con EPOC puede ayudar a disminuir las exacerbaciones, especialmente aquellos corticoides que pueden ser utilizados de vía inhalatoria. Asimismo, hay un grupo de pacientes específicos que pueden tener una alteración a nivel de sus eosinófilos, y lo cual también actualmente se están desarrollando medicamentos para poder controlar este grupo específico de pacientes. And there is a large group of patients which is characterized by what we call chronic bronchitis, which is cough and sputum, which is quite common in every patient, in every subject that is exposed to tobacco smoking. Here it's where mucolytics and antioxidants play a major role, because they prevent the consequence of the oxidation, and they make the mucus more fluid, so they help the patient in having the airways free from mucus plugs. Una de las características principales en estos pacientes que se ha visto, es un gran número de pacientes, es la bronquitis crónica, y este tipo de pacientes suelen tener secreción mucosa, y se ha visto que hay moléculas que pueden actuar a nivel mucolítico, pero también antioxidante, con la finalidad de poder reducir, hacer que este moco se vuelva más fácil de ser eliminado, y también reducir las exacerbaciones en estos pacientes. Finally, to this topic, we have also identified that there is a group of patients which is exposed to tobacco smoking and that is at high risk of developing COPD. Among these, patients with chronic bronchitis have higher risk of developing the disease, and when they have the disease, of having exacerbation. And in both cases, in chronic bronchitis, risk of COPD. And in COPD with chronic bronchitis, antioxidants and mucolytics may prevent the exacerbation and improve the quality of life. Hemos descubierto que hay algunos grupos de pacientes en donde el paciente puede presentar bronquitis crónica y un riesgo de desarrollar EPOC o presentar EPOC más una bronquitis crónica. Hemos descubierto que en este tipo de pacientes se ve un beneficio para disminuir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida de sus pacientes utilizando los mucolíticos que tienen un efecto antioxidante. I'm done. Okay. ¿Tal vez alguna pregunta? Buenos días, de Telecomunidades Corape. Quisiera preguntarle al doctor cuáles serían los efectos que tendrían las personas que están alrededor o que se encuentran en compañía de quienes sí son fumadores. Ellos también tienen algún tipo de efecto en su sistema respiratorio. Okay. What could be Second-hand smoking. Yes, for non-smokers, like the people that surround smokers. So it's second-hand smoking. Yeah, that's a very important issue actually, because it's one of the risk conditions for developing the disease. Even if you are not an active smoker, but if you are exposed to someone that is a smoker, the risk is increased 3 times, even more. There is this is called passive exposure, but there is a tertiary exposure. If you are exposed to someone that has been exposed to a smoker, still there is an increased risk of developing the disease. So
not only don't smoke, but stay away from smokers. En el caso de estos pacientes que tienen en su entorno personas fumadoras, existe un riesgo y se los considera el riesgo por fumadores pasivos. Incluso existe 3 veces más riesgo en este tipo de pacientes, pero hay un riesgo terciario en el cual el paciente puede estar en riesgo aún estando expuesto a un paciente que estuvo expuesto, es decir, a otra persona que haya estado expuesto a un fumador pasivo, es decir, a la persona que no fuma pero tiene un entorno en el cual existe el riesgo. Entonces no está libre de riesgo el paciente que no fuma, sino que si en su entorno pues existe el consumo de cigarrillo, aún existe el riesgo. Okay. Buenos días. Quisiera saber al doctor, con este tema de los vapeadores ahora que son muy famosos, ¿cómo afecta a los pulmones los vapeadores en relación con el tabaco? Okay, got it. Yeah, this is a very hot topic because there's been a large increase worldwide of the use of vaping. Initially, I have to say that it was thought of as a way of reducing active tobacco smoking. In some countries, for a period of time, and the UK is the most clear example, the government promoted it as a way of reducing the exposure to tobacco smoking. It's not finished. Okay. En el caso de los vapeadores es un tema bastante utópico porque hay países como el Reino Unido que incluso lo empezaron a promocionar para poder disminuir el consumo de cigarrillos. Yeah, what we know now is that, and what we don't know. We don't know what exactly is included in the vaping because everything has been found out, from innocent addiction to less innocent additions. And there has been a description of a number of acute events, particularly in the US, some of which led to death of young patients after the exposure, in terms of acute event, after the acute inhalation of vaping. En el tema de los vapes es algo bastante nuevo porque pueden ser sustancias no nocivas a sustancias nocivas y esto todavía no sabemos el riesgo que puede representar. Sin embargo, en eventos agudos como en Estados Unidos se han presentado eventos donde pacientes de edad joven que consumían o que utilizaban los vapes pues incluso han llegado a la muerte o al fallecimiento. The second thing that we know is that among young asthmatic patients that were well aware of not smoking because smoking increased the risk of an asthma exacerbation, they started vaping, believing that it was an innocent one. Actually, it has been shown that it increased airway hyperactivity, it increased airway inflammation, so it increased exacerbation. So a number of young adolescent asthmatic patients have been severely affected by vaping because they started it believing that it was a safe one. Incluso en los pacientes asmáticos que se recomienda que no deberían consumir el cigarrillo, se ha tenido la mala percepción de que utilizar los vapes puede ser relativamente seguro. Sin embargo, se han mostrado de que no es seguro y aún así el consumo de vape puede causar inflamación de las vías aéreas, inflamación a nivel general y una crisis asmática en este tipo de pacientes. Yeah, so we know that they are creating a damage in the airways, and although we don't have long-term trials because it's not like smoking, it has been there for ages, all scientific society do recommend not to use vaping, particularly not to use vaping as an alternative trying to step down smoking because the epidemiological data have been going actually the other way around, saying that it increased the use of substances that create alteration in the airways. Okay. No tenemos datos
largos o estudios largos en cuanto al uso del vape, porque no es como el cigarrillo que ha estado presente durante muchos años, es algo bastante nuevo. Sin embargo, todas las sociedades científicas que tratan enfermedades respiratorias no lo recomiendan, especialmente no lo recomiendan como para tratar de dejar el cigarrillo o para tratar de disminuir el consumo de cigarrillo, porque sí ha demostrado que tiene un efecto inflamatorio a nivel de las vías respiratorias. The last part is quite difficult. The first one is simpler. Smoking is bad, is very bad for a number of different conditions. Primarily the respiratory system, and I'm thinking of COPD, which means chronic bronchitis, which means emphysema, and for the patient it means difficulties to breathe. It means chronic cough and sputum. It means progression of the disease, but also thinking of the respiratory system, I'm thinking of lung cancer, which is associated to tobacco smoking. Actually, having COPD, it's an additional risk factor for smoker to go into lung cancer. Bueno, la segunda pregunta es un poco más complicada de contestar. La primera es sí, en sí una de las consecuencias más importantes después del desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, estos pacientes también presentan tos crónica con presencia de esputo, la sensación de falta de aire que pueden tener y una de las cosas principales o características es el cáncer de pulmón. De hecho, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC es una de las principales causas asociada a lo que es el cáncer pulmonar. Y también, ¿cuáles serían las afectaciones que pueden tener los niños, por ejemplo, que viven o conviven con personas adultas que, bueno, son fumadores activos? Okay, what could be the cause for child who has around smokers? Yes. Yeah, asthma, it was the other item I was going to touch because smoking, and in this case, passive smoking, it means being exposed to someone that smokes is a cause of deterioration of the inflammation in the asthmatic airways and of exacerbation. So usually asthmatic tend not to smoke, but there is a proportion of asthmatic patient that smokes, around 30%. Children should be preventing, particularly those that are at risk of asthma. I mean those that are in family with asthmatics, with allergies. They are already at risk of asthma. If they are exposed to smoking, the risk of developing asthma and having exacerbation is higher. So smoking should be stopped. Bueno, una de las cosas características en este grupo de pacientes pediátricos es el asma. Los pacientes pediátricos que están en un entorno en donde existe el consumo de tabaco se vuelven fumadores pasivos y por ende tienen más riesgo de presentar el asma. Hay un 13% de probabilidades de que este tipo de pacientes pues desarrolle asma y con eso vienen las complicaciones del paciente asmático, especialmente aquellos pacientes que tienen en su familia problemas de alergia o asma, antecedentes de asma. Entonces a eso le sumamos al consumo pasivo de cigarrillo. Entonces la única forma de prevenir o cuidar a los niños es dejar de fumar. Yeah, let me complete the exposure because there is not only the respiratory. If we consider the cardiovascular system, smoking is one of the main risks for cardiovascular. And if we consider that this COPD patient are elderly patient, frequently with comorbidity, with cardiovascular comorbidity, the risk is much higher for both condition and for having a clinical condition at higher risk of being decompensated, either on one side or the other. Bueno, una de las cosas que también es importante recalcar es el riesgo cardiovascular que existe, especialmente si tenemos un grupo de pacientes de edad avanzada, que no solamente pueden presentar EPOC, sino que también pueden presentar, por otro lado, enfermedades a nivel cardiovascular. Y eso puede aumentar la comorbilidad del paciente y, por ende, una de las dos enfermedades puede desestabilizar al paciente y aumentar la morbilidad en este grupo de pacientes. Yeah, it has been Farmayella broughting me here for discussing both today and tomorrow with the respiratory physician of Ecuador, basically COPD and the way of managing COPD. What can be done to promote? Can be done, a lot can be done, but I think every physician
should consider smoking as, I dare to say, a disease. We always write, not only say to the patient, stop smoking, but write as a prescription, stop smoking, because it is a prescription. It is a treatment. So it's not just, hey, stop smoking because it's bad. Stop smoking because it's a treatment for your clinical condition. I know that, sorry, go ahead. Bueno, Corporación Farmayela me trae en esta ocasión para brindar 2 charlas del día de hoy y el día de mañana a los médicos neumólogos de aquí del país, a algunos médicos que manejan el tratamiento de los pacientes con EPOC, con la finalidad de poderles brindar una actualización y poder brindarles toda la información para poder manejar a este grupo de pacientes. Sin embargo, ¿cuáles vendrían a ser las actividades que podemos hacer? Prácticamente es aumentar la prescripción, es decir, no solamente decir al paciente que deje de fumar, sino que también en la receta poder ponerle que tiene que dejar de fumar con las consecuencias que esto representa. ¿Por qué? Porque es un tratamiento, entonces debería ir escrito en la receta médica que tiene el paciente que dejar de fumar. This is what physicians can do, and then they can lobby on stakeholders, on respiratory societies, on countries to abolish smoking. And some action has been quite effective. You know that in the UK, starting from this year, starting from those born in 2024 onwards, they will not be allowed for all their life to smoke. So the law has been enforced to have people not smoking. So, yeah, physicians can do their best. They can lobby. A large part of the action is in the hand of politicians and health systems. Okay, los médicos pueden hacer mucho para poder reducir el consumo de cigarrillo. Sin embargo, también hay que poner leyes o políticas que puedan controlar el consumo de este cigarrillo, como por ejemplo en el Reino Unido se ha mencionado, hay un refuerzo de una ley en el cual dice que los pacientes nacidos del 2024 en adelante no podrán fumar con la finalidad de poder disminuir la incidencia de este grupo de patologías respiratorias. Entonces, los médicos pueden hacer mucho al momento de prescribir o dar como un tratamiento el hecho de que se deje de fumar. Sin embargo, también se necesitan políticas para poder controlar el uso o el acceso a los cigarrillos. Así es, compañeros, en estos momentos, como acabamos de escuchar al doctor Alberto Papi, quien nos acaba de dar cuáles son las consecuencias de quienes son fumadores activos. Una de ellas es la bronquitis crónica que afecta al sistema respiratorio. Y también nos señaló que es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que estas afectaciones no solo conlleva a las personas que son fumadoras activas, sino también a los fumadores pasivos, es decir, quienes están alrededor de quienes fuman constantemente. Eso en cuanto les podemos informar desde el Hotel Sheraton, en donde se llevó a cabo esta rueda de prensa. En estos momentos, con esta información, volvemos de estudios. Corape informa. Le agradecemos a nuestra compañera Nicole Mendoza por contarnos un poco más acerca de este evento, estas recomendaciones que también se están dando en, como les mencionamos, amigos y amigas, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, en donde se hace una invitación a la conciencia a dejar de consumir estos productos debido al grave daño que causan en nuestra salud y también debido a las prácticas comerciales que tienen las empresas tabacaleras. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero ya viene mi compañero Orlando Caiza con el segmento intercultural, así que no se lo pierdan.